Reiner Braun debe ser uno de los personajes con más desarrollo psicológico que vimos en toda la saga de Shingeki no Kyojin. Y para mí, una de las mayores víctimas que nos dejó la guerra entre Marley y Paradis. Ignoremos por un momento a toda la gente inocente que se cagó muriendo, porfa. Obviamente hablo dentro de los personajes principales o que hayan participado activamente. Pero primero veamos un poquito su historia. Reiner nació y se crió como un eldiano en un campo de internamiento de Marley, ¿no? Tipo full campo de concentración. Era hijo no reconocido de un chabón de Marley que se palmó a la vieja sin saber que ella y obviamente el futuro hijo que iban a tener eran eldianos. Y bueno, por el rechazo y el racismo y el asco que le tenían a esta gente los terminó abandonando y Reiner se cría únicamente con la influencia de su vieja. La vieja de Reiner es Karina Braun, que durante el poquito tiempo que la vimos nos pudo mostrar lo cagada que tenía la cabeza y lo absolutamente irracional que era su desprecio por Eldia. Lo crió a Reiner diciéndole todo el tiempo que ellos eran demonios, que si tan solo hubieran nacido marleyenses toda su vida sería mejor. En la única reunión social que podemos ver, habla de que si exterminan a toda la gente de Paradis, la vida de todos los eldianos sería mejor, cuando ella ni siquiera conoce a una sola persona de Paradis. La única persona que estuvo en Paradis en esa mesa fue Reiner y es la única que hay ahí que no piensa lo mismo. Y justamente por esto de Reiner, cuando Gaby parece empezar a confundirse un poco sobre la maldad de la gente de Paradis, ella le intenta lavar el cerebro constantemente. Y pensá que esta mina es la que crió a Reiner, con todo el odio y toda la mierda que tiene encima. Y encima se crió en una sociedad de Marley que solamente tenía una única forma de reconocer a la gente de Eldia. Y sí, obvio, necesitaban soldados que sepan transformarse en titanes, porque los de Marley no pueden. Y los titanes digamos que son un buen arma. Así que obviamente Reiner tenía una presión enorme por llegar a ser uno de los titanes cambiantes. Pero aunque el pibe se esfuerce una banda, era un inútil comparado con sus compañeros. Pero bueno, el chabón se rompió el lomo y quedó seleccionado para ser soldado. Al fin, su familia iba a ser salvada. Y ahora iba a poder ser un héroe. Pero el chabón no llega ni a empezar a sentirse bien con su logro, que le confiesan que es completamente inmerecido, porque en realidad lo recomendó Marcel simplemente para que su hermano Galliard no termine siendo un titán y pueda vivir una vida normal. Al pedo, porque después el tipo iba a ser un titán igual, pero bueno, la intención estuvo, digamos. Y no solamente que se entera de esto, sino que inmediatamente después la figura de admiración y claramente la figura de madurez y autoridad que tenía la cuadrilla esta, se recontracaga muriendo porque se lo come Ymir. Y no solamente que se recontracaga muriendo, sino que se recontracaga muriendo salvando a él. En menos de 5 minutos se enteró de que en realidad nunca dejó de ser un inútil y encima se murieron salvándolo a él. Y se murió el líder. Y en este momento la cabeza del pendejo explota, no da más, la culpa es enorme. Él no debería haber nacido porque es un demonio de Eldia como lo crió su vieja. Él no debería estar ahí, debería estar a Galliard porque en realidad él no lo merecía. Él no debería estar vivo porque en realidad se lo deberían haber comido a él en lugar de a Marcel. Y que conste que en este momento el chabón tenía 12 años. A los 12 años vos te comías los mocos y no habías terminado el primario, chabón. Y a este pibe lo mandaron a la guerra y vio cómo se comían a su amigo solamente por salvarle la vida. Y con todo esto en la cabeza el chabón decide, bueno, tengo que cambiar. Y agarra la personalidad de Marcel pasando a ser el líder. Primera suplantación de identidad de Reiner. Después del ataque a Paris, Reiner, Bertoliani se infiltran entre los refugiados del accidente y 2 años después se meten en el ejército. Durante su etapa en el ejército y su tiempo de refugiado se vio obligado a vivir como una persona dentro de la muralla, ¿no? Cagándose de hambre, sufriendo por los titanes y todas esas cosas. Y además terminó conociendo al enfermo este, que es la clara representación de todo lo que Marley le viene haciendo a la gente de Paradis, que no tiene ni idea ni de qué pasa, ni por qué pasa, ni cómo empezó, si en algún momento va a terminar y por qué verga les está pasando a ellos. Y con Eren y con todos los demás chabones del entrenamiento termina formando otra personalidad, basada principalmente en la de Marcel, pero siendo un aliado para la gente que fueron literalmente a matar. Así que segunda suplantación de identidad para Reiner. Las experiencias que tiene con la Legión de Reconocimiento, su amistad con Eren y los demás boluditos estos, se le terminó haciendo concha la personalidad. Se tuvo que dar cuenta de que venía de un lugar de donde sus problemas eran una tomada de pelo al lado de los problemas de la gente de esta isla. Mientras que en Marley te discriminaban por tu sangre, del otro lado se los comían vivos, boludo. ¿A quién carajo le importa el racismo cuando te estás muriendo? Entonces se le termina mezclando 3 identidades distintas y en la mente de Reiner no podía preguntarse más que una sola pregunta. ¿Un pancho es un
un sándwich? Porque tiene pan de los dos lados, pero también tiene para abajo. Y si un pancho no es un sándwich por tener pan en un costado, entonces un sanguchito árabe tampoco es un sándwich. Pero si el pancho es un sándwich, entonces un taco también es un sándwich. No, bueno, ahora en serio. La única pregunta que se hacía constantemente es ¿quién chota se supone que soy? ¿Soy un ciudadano de Eldia discriminado por Marley? ¿Soy un honorable soldado marleyense que va a matar a todos los monstruos de Paradise? ¿O soy un soldado cagón y de poco valor? ¿O un capitán confiable y seguro? ¿Qué verga soy? ¿Soy un miembro de la Legión de Reconocimiento que lucha por la existencia de la humanidad? Toda esta crisis emocional y psicológica termina de explotar después de ver que la mina que se comió a Marcel acaba sacrificándose por salvarlos a ellos. Y a Historia, por supuesto, ¿no? Que en realidad es la única persona que intentó salvar. Pero bueno, en ese momento se le junta todo al chabón, porque están peleando contra los titanes, pero también está Ymir ahí. Es un monstruo, es buena, la odio, me está protegiendo, son las dos cosas. Y sí, son las dos cosas, porque en realidad en los dos bandos solamente hay personas, no hay demonios y santos. Las guerras son iniciadas por gente de mierda y continuadas por las consecuencias de la guerra. Gente que se crió en la guerra no sabe por qué empezó, pero la tiene que seguir. Porque no hay donde mierda ponerle freno, porque el que frena la guerra pierde, y el que pierde se recaga muriendo. Y con toda esta mierda dándole vuelta en la cabeza, Reiner decide ir por la vía que más podía llegar a ser pacífica, pero también termina siendo una decisión un poquito bastante pelotuda. Y habla directamente con Eren para intentar convencerlo de ir con ellos. Que era obvio, incluido para Reiner, que la probabilidad de que Eren acepte era absolutamente nula. Pero lo quiso intentar para ver si de esta forma podía evitar cagarse a piñas con uno de sus mejores amigos. Que todos sabemos que no pudo, pero bueno, lo tenía que intentar, ¿no? Pobrecito. Después del no de Reiner y de perder de forma bastante patética, forzando a que Bertholdt lo salve, decide dejar de lado temporalmente sus sentimientos. A partir de acá, la identidad de Reiner se partió absolutamente en dos. Lo que quiero y lo que tengo que hacer. No quiso pelear contra Eren y el resto de la legión en Shiganshina, pero lo hizo. No quiso volver a Marley y trabajar como soldado 4 años más, pero lo hizo. No quiso seguir vivo y defender a Marley cuando Eren lo atacó, pero lo hizo. Ya no tenía ganas de vivir, pero lo siguió haciendo porque era lo que tenía que hacer y era lo correcto en su situación. Vivió todo el resto de su vida arrepintiéndose de sus acciones e intentando corregirlas en la medida de lo posible, y se dejó castigar por todas las consecuencias de lo que hizo. Literalmente dejó que sus consecuencias lo caguen a palo. Muy rica tu sopita, Hange. Y esto termina definiendo completamente al personaje de Reiner. Es una persona que hizo cosas horribles, sí, para satisfacer a los demás, porque él no las quería hacer, y que después de todo tuvo que pagar las consecuencias él, no las personas que lo mandaron a hacerlas, porque su vieja lo obligó a ser soldado, pero no fue ella la que tuvo que ver morir a sus compañeros, porque fue el ejército de Marley el que lo obligó a atacar a Paradise, pero no fueron ellos los que vivieron literalmente con las víctimas y sufrieron con ellas, porque el odio completo de la legión se lo tuvo que comer él, y aunque por estar de lados distintos terminó en guerra con sus propios amigos, siempre intentó hacer lo posible para que no mueran, porque Reiner solamente quería sentirse querido, se quería sentir útil, quería no poder defraudar a nadie, y la única vez que realmente se sintió querido, que tenía apoyo, que sentía que podía no defraudar a la gente, tuvo que traicionarlos, porque en este momento cualquiera de las dos cosas que hiciera, ya sea ponerse del lado de Paradise o ponerse del lado de Marley, iba a tener que traicionar gente, porque el daño ya estaba hecho. Solamente le quedó sufrir las consecuencias e intentar que no haya más daño, aunque obviamente no lo logró, si no preguntarle al 80% de la población. Y ese fue Reiner, un nene que solamente quiso complacer a todos pero que nunca pudo, porque era un inútil, pobrecito, que cuando tuvo conciencia y madurez para entender las acciones que hizo ya era muy tarde, porque la nación que intentó ayudar terminó aplastada, el papá que intentó recuperar le dio la espalda, su mejor amigo de cada bando terminó muerto, y la minita de la que se enamoró está completamente inaccesible. Este es Reiner Braun, un nene que forzaron a comportarse como adulto, lo usaron como arma y después lo descartaron.